En 1927, en Texas, Estados Unidos, una idea repentina de un empleado dio inicio a la historia de lo que terminaría convirtiéndose en el imperio minorista conocido hoy como 7-Eleven. Durante casi un siglo, la empresa sobrevivió a la Gran Depresión, a crisis financieras en Wall Street, a adquisiciones internacionales y a intensas luchas internas por el poder. ¿Cómo logró esta pequeña tienda llegar hasta donde está hoy? ¿Quiénes fueron las personas que aparecieron en diferentes momentos de su historia y tomaron decisiones capaces de cambiar el destino de la empresa? Hola a todos, soy Inversiones Élite. Esta es la historia completa de 7-Eleven. Esa tienda de conveniencia que tienes en la esquina de tu barrio esconde una historia mucho más extraordinaria de lo que imaginas. Todo comienza en Dallas, Texas. Los veranos allí eran extremadamente calurosos y las temperaturas superaban fácilmente los 40 grados centígrados. En aquella época no existía aire acondicionado. Por eso el hielo era un producto indispensable para la vida diaria. En Dallas existía una compañía dedicada a la venta de hielo llamada Southland Ice Companies. No era una empresa especialmente grande, pero funcionaba razonablemente bien. Entre sus empleados se encontraba un hombre llamado Joe Thompson, encargado de las ventas. Un día, uno de sus subordinados, John Green, fue a hablar con él. Le dijo: «He notado algo. Después de comprar hielo aquí, nuestros vecinos tienen que caminar varias calles más para comprar leche, huevos y pan en otra tienda». Y añadió: «Además, ese comerciante suele cerrar temprano, a veces por la tarde ya no atiende, y los fines de semana abre cuando quiere. Mucha gente que sale tarde del trabajo termina frustrada». Entonces Green propuso una idea. Ya que los clientes vienen aquí a comprar hielo y nosotros ya contamos con refrigeración, ¿por qué no vendemos también leche, huevos y pan? Los clientes ahorrarían tiempo y nosotros ganaríamos más dinero. Joe Thompson lo pensó un momento y respondió: «Probémoslo». El resultado fue un éxito inmediato. Los vecinos empezaron a considerar aquel lugar como su primera parada para las compras diarias. Incluso si los precios eran un poco más altos que en otras tiendas, seguían comprando allí. La razón era simple: era más cómodo. No tenían que recorrer varias tiendas ni depender de horarios impredecibles. Podían resolver todas sus compras de una sola vez. Sin saberlo, estaban creando el concepto moderno de tienda de conveniencia. Meses después, Joe revisó los informes de ventas. Los números eran claros. Le dio un bono a Green y convocó una reunión con los accionistas. Tomaron una decisión estratégica. Todas las sucursales dejarían de limitarse al negocio del hielo y comenzarían a vender leche, huevos y pan. En 1928 ocurrió algo curioso. Una gerente llamada Nalina regresó de Alaska con un tótem decorativo y lo colocó frente a una tienda. Los clientes se detenían a observarlo por simple curiosidad. Joe vio aquello y pensó: «Esto tiene potencial». Así que comenzó a colocar tótems en todas las tiendas. La cadena incluso adoptó el nombre de Totem Stores. El mensaje era simple: llega, compra y sigue tu camino. La empresa también empezó a estandarizar uniformes, servicio al cliente e imagen corporativa. Poco a poco comenzó a parecerse a una cadena moderna de tiendas. Sin embargo, la buena racha no duró mucho. En 1929 llegó la Gran Depresión. La economía estadounidense se desplomó. Southland Ice Company tampoco logró escapar. En 1931 la empresa se declaró en bancarrota. Pero Joe Thompson no abandonó el barco. Fue nombrado administrador temporal durante la reestructuración. Entonces, realizó una operación financiera extremadamente inteligente. La deuda de la empresa había sido convertida en bonos que circulaban en el mercado. Como la compañía estaba en quiebra, nadie creía que esos bonos valieran nada. Un bono con valor nominal de $1 se vendía por apenas 7 centavos. Joe aprovechó la oportunidad y comenzó a comprarlos. Compró prácticamente toda la deuda. De repente, los acreedores dejaron de ser terceros. Ahora era él mismo. En aquel momento, la empresa poseía 12 plantas de hielo y 20 puntos de venta distribuidos entre Dallas y San Antonio. Con una inversión relativamente pequeña, Joe logró recuperar el control de toda la compañía. Los antiguos accionistas quedaron fuera de juego. Ahora él era quien tomaba las decisiones. Joe estaba convencido de una cosa: si la empresa lograba sobrevivir a la crisis económica, el negocio tendría futuro. Y tuvo razón. Cuando terminó la prohibición, en 1933, añadió cerveza y otras bebidas alcohólicas a la oferta de productos. Las ventas comenzaron a recuperarse. Para 1939, Totem Stores ya había crecido hasta alcanzar unas 60 tiendas en la Bulbasaur, región de Dallas-Fort Worth. La empresa había logrado consolidarse. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. La economía estadounidense pasó a funcionar bajo una lógica de guerra. Y Joe también encontró oportunidades. El ejército de Estados Unidos construyó en Texas uno de los mayores centros de entrenamiento militar del país, Camp Hood. Decenas de miles de soldados necesitaban suministros constantemente. Southland Ice Company se convirtió en uno de los principales proveedores de hielo para la instalación militar. Terminada la guerra, los estadounidenses comenzaron a consumir nuevamente. Compraban automóviles, se mudaban a los suburbios. Y Joe tomó otra decisión revolucionaria. Extendió el horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días.
Sus competidores pensaron que estaba loco. En aquella época, la mayoría de las tiendas cerraban temprano y descansaban los domingos. Pero Joe tenía una visión diferente. Su filosofía era sencilla. Si el cliente necesita algo, nosotros estaremos abiertos. Con el tiempo, incluso decidió cambiar el nombre de la empresa. La cadena pasó a llamarse 7-Eleven. El nombre representaba exactamente su horario de atención, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Por primera vez, la conveniencia se convertía en la promesa principal de una marca. En 1966 lanzaron uno de sus productos más famosos, el Slurpee. Incluso hoy sigue siendo una bebida icónica de la cadena. Para entonces, 7-Eleven ya tenía más de 1000 tiendas en Estados Unidos. Era la cadena de tiendas de conveniencia más grande de Norteamérica. Prácticamente no tenía rivales. Para entonces, Joe Thompson ya era mayor. Decidió retirarse de la gestión diaria y dejó la empresa en manos de sus dos hijos, John y Jerry. Los hermanos pensaban, nuestro padre construyó un imperio. Ahora nos toca demostrar que también somos capaces. Así que continuaron expandiendo el negocio, pero no se conformaron con abrir más tiendas. Comenzaron una agresiva estrategia de adquisiciones y diversificación. A mediados de los años 80, la empresa ya poseía alrededor de 120 subsidiarias. Habían comprado de todo, productoras de leche, compañías discográficas, empresas de alquiler de videos, negocios de repuestos para automóviles, y muchas otras actividades relacionadas, aunque fuera de forma indirecta, con el comercio minorista. Incluso llegaron a adquirir una empresa petrolera llamada Citgo. La lógica parecía razonable. Las tiendas vendían combustible. Si controlaban una petrolera, podrían controlar parte de sus costos. Sobre el papel parecía una gran idea. El problema era que administrar una petrolera y administrar tiendas de conveniencia son negocios completamente distintos. Los hermanos se metieron en un sector que no dominaban. Además, los precios internacionales del petróleo comenzaron a caer. Citgo empezó a afectar negativamente los resultados del grupo. Los beneficios se deterioraron. El precio de las acciones comenzó a sufrir, y justo cuando la empresa estaba debilitándose, apareció un nuevo problema. En 1987 apareció un personaje muy conocido en Wall Street. Su nombre era Samuel Selberg. El OCR distorsiona el nombre, pero se refiere a un inversor corporativo agresivo de la época. Era famoso por una práctica conocida como greenmail o extorsión corporativa. Su estrategia era sencilla. Buscaba una gran empresa cotizada. Compraba acciones discretamente en el mercado, pero sin superar el 5%, porque a partir de ese porcentaje estaba obligado a revelar públicamente la operación. Cuando acumulaba una participación significativa, visitaba a la dirección de la empresa y les planteaba 3 opciones. Primera opción, mejoren el valor de la empresa. Eso significaba vender negocios poco rentables, aumentar dividendos o realizar reformas que impulsaran la cotización. Si la acción subía, él vendería sus participaciones obteniendo una ganancia considerable. Segunda opción, permitirle seguir comprando acciones hasta obtener suficiente poder para entrar en el consejo de administración. Tercera opción, que la propia empresa recomprara sus acciones pagando una prima importante. Esta era precisamente la esencia del greenmail, y también la opción favorita del inversor. Cuando este inversor llegó a controlar aproximadamente el 4,9% de Southland Corporation, se presentó ante John y Jerry. Los hermanos quedaron atrapados. Ninguna opción les gustaba. Si intentaban subir el precio de la acción, tendrían que realizar reformas dolorosas. Vender activos, cerrar negocios, desprenderse de operaciones deficitarias, y aún así el inversor sería quien se beneficiaría primero. Si lo ignoraban y lo dejaban entrar en el consejo, tendrían un enemigo interno sentado en cada reunión. Alguien dispuesto a cuestionar constantemente sus decisiones. Y sí, recompraban las acciones, tendrían que pagar una enorme cantidad de dinero. Los hermanos comenzaron a buscar alternativas. ¿Existía alguna forma de conservar el control de la empresa? Sí, podían sacar la empresa de bolsa. La idea consistía en que la familia recomprara todas las acciones y privatizara la compañía. Pero había un problema evidente. No tenían el dinero necesario. Entonces pensaron, pidamos prestado el dinero. Comprarían las acciones utilizando deuda y luego pagarían esa deuda con los beneficios futuros de la empresa. Eso es lo que se conoce como una compra apalancada o LBO Leveraged Buyout. Hasta ese momento todavía tenían margen para detenerse. Si los bancos no prestaban el dinero, simplemente abandonarían el plan. Incluso podían negociar con el inversor y ya les llegara a un acuerdo. Pero decidieron seguir adelante. Para resolver el problema, rápidamente obtuvieron un préstamo puente por $2.600 millones. Era una financiación a corto plazo. Los activos de la empresa sirvieron como garantía. Con ese dinero comenzaron a recomprar acciones. Cuando el inversor vio la operación, entendió que los hermanos estaban dispuestos a jugar fuerte. Vendió sus acciones, cobró sus beneficios y desapareció. Habían ganado la batalla, pero el verdadero problema apenas comenzaba. Los 2.600 millones eran un préstamo temporal. Ahora había que devolverlos. Los hermanos tenían un plan. Emitirían bonos corporativos por aproximadamente $2.200 millones. Ellos aportarían los 400 millones restantes. Con eso cancelarían el préstamo bancario. Sobre el papel parecía brillante. Transformar una deuda de corto plazo en una deuda de largo plazo. Parecía una solución elegante, pero entonces ocurrió un desastre histórico.
19 de octubre de 1987, el famoso lunes negro. La bolsa estadounidense se desplomó más de un 22% en una sola sesión. Los mercados entraron en pánico. Los inversores dejaron de comprar activos de riesgo. Southland ya estaba ahí, debilitada por los problemas derivados de la aventura petrolera. Además, los bonos que pretendía emitir eran considerados de alto riesgo, prácticamente bonos basura. Nadie quería comprarlos. Los bancos exigían el reembolso del préstamo. La presión aumentaba cada día. Los hermanos modificaron varias veces el plan financiero. Finalmente, en diciembre, no les quedó otra opción. Tuvieron que ofrecer una rentabilidad cercana al 18% anual para convencer a los inversores de comprar sus bonos. Eso les dio algo de oxígeno. Pero el costo era enorme. Piensa en un pequeño comerciante que pide dinero prestado al 18% anual. Es extremadamente difícil que un negocio soporte una carga financiera así durante mucho tiempo. Y efectivamente, no pudieron soportarlo. En octubre de 1990, Southland Corporation solicitó protección por bancarrota. La situación era tan grave que la empresa apenas tenía efectivo suficiente para cubrir gastos básicos. La reestructuración era inevitable. La gran pregunta era quién iba a rescatar este desastre. La respuesta estaba al otro lado del Pacífico, en Japón, y tenía nombre propio, Toshifumi Suzuki. Para entender cómo llegó de cosas llegadas aquí, debemos retroceder algunos años. En 1971, Suzuki tenía 39 años y trabajaba para Ito Yokado. Era una de las mayores cadenas minoristas de Japón. Operaba grandes supermercados con precios competitivos. Durante el auge económico japonés de la posguerra, el negocio prosperó enormemente. Pero en los años 70 apareció un problema. Los pequeños comerciantes japoneses comenzaron a organizarse. Presionaron al gobierno argumentando que las grandes cadenas estaban monopolizando el mercado. Su mensaje era simple: no pueden quedarse con todo el negocio. También necesitamos sobrevivir. El gobierno terminó interviniendo. En 1973, Japón aprobó una ley que limitaba la expansión de grandes superficies comerciales. Abrir un gran supermercado requería autorizaciones complejas, y los procesos podían durar entre 3 y 5 años. En ese contexto, Ito Yokado organizó una visita de estudio a Estados Unidos. Durante ese viaje descubrieron 7-Eleven, y Suzuki vio algo que otros no habían visto. En 1971, un hombre de 39 años, llamado Toshifumi Suzuki, trabajaba en Ito Yokado, una gran cadena japonesa de supermercados. Era una de las mayores empresas minoristas de Japón. Vendían de todo a precios bajos y habían prosperado enormemente durante el auge económico japonés de la posguerra. Pero al llegar los años 70 apareció un problema. Los pequeños comerciantes japoneses comenzaron a organizarse y presionaron al gobierno, argumentando que no era justo que las grandes cadenas se quedaran con todo el negocio y que también debía haber espacio para los pequeños comerciantes. Como resultado, en 1973, el gobierno japonés aprobó la Ley de Grandes Establecimientos Comerciales. Bueno, ahora los voy a acompañar yo para el cierre de esta historia. A partir de entonces, abrir un gran supermercado requería autorizaciones complejas, y los trámites podían tardar entre 3 y 5 años. En ese contexto, Ito Yokado organizó una visita empresarial a Estados Unidos. Durante ese viaje, Suzuki vio por primera vez una tienda 7-Eleven. Lo que le llamó la atención no fue que abriera muchas horas al día, sino que utilizaba la misma marca, los mismos proveedores, el mismo sistema de gestión y el mismo modelo de franquicia. Ese sistema permitía crecer sin necesidad de abrir enormes supermercados. En lugar de una gran tienda, podían desplegar cientos de pequeños puntos de venta por toda la ciudad. Incluso podían convertir a los pequeños comerciantes locales en socios franquiciados. En vez de competir contra ellos, podían incorporarlos a una red nacional. En 1973, Ito Yokado firmó oficialmente un acuerdo con Southland Corporation y obtuvo los derechos para operar 7-Eleven en Japón. Suzuki quedó al mando del proyecto. El 15 de mayo de 1974, abrió la primera tienda 7-Eleven de Japón, ubicada en Koto, Tokio. Pero Suzuki no copió el modelo estadounidense, sino que lo transformó completamente. Introdujo bento, onigiri y sándwiches frescos. Todo se producía y distribuía diariamente, y lo que no se vendía ese mismo día se desechaba. Muchos pensaban que era un desperdicio, pero Suzuki tenía otra lógica. La frescura genera más valor que el precio bajo. Si los clientes sabían que la comida siempre era fresca, regresarían constantemente, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En apenas un año, 7-Eleven Japón llegó a 100 tiendas. Al principio, cada proveedor enviaba sus propios camiones. Una sola tienda podía recibir camiones de bebidas, lácteos, pan y comida preparada, superando los 70 vehículos diarios. Era un caos. Suzuki reorganizó todo el sistema mediante centros regionales de distribución. Los productos de distintos proveedores se agrupaban y salían juntos. El resultado fue espectacular. De 72 camiones diarios, se pasó a solo 9. La eficiencia mejoró enormemente. En 1978, introdujo sistemas electrónicos de pedidos, EOS, y más tarde, en 1982, implantó terminales POS. Hoy parece algo normal, pero en aquella época era revolucionario. Cada venta quedaba registrada. Sabían qué se vendía, cuándo se vendía, con qué clima funcionaba mejor cada producto, y cuáles tenían mejor desempeño en determinadas fechas. Toda esa información regresaba diariamente a la central, donde era analizada
para indicar a cada tienda exactamente cuánto debía pedir al día siguiente. Hoy cualquier gran minorista trabaja así, pero en 1982 la situación era muy distinta. Mientras 7-Eleven Japón utilizaba análisis de datos para gestionar inventarios y logística, muchas tiendas estadounidenses todavía hacían pedidos basándose en la experiencia, la intuición o las estimaciones del gerente. La brecha tecnológica empezaba a abrirse. En 1987, Suzuki realizó otro movimiento importante al firmar un acuerdo con la compañía eléctrica de Tokio. Las tiendas comenzaron a aceptar pagos de facturas y servicios básicos, mientras los clientes realizaban sus compras. Puede parecer algo pequeño, pero Suzuki entendía que cada nuevo servicio aumentaba la relevancia de la tienda. 7-Eleven dejaba de ser simplemente un comercio para convertirse en parte del funcionamiento cotidiano de la ciudad. En otras palabras, la tienda de conveniencia se transformaba en infraestructura. Las innovaciones de Suzuki fueron tantas que podrían ocupar un día entero de análisis. Para 1988, las ventas de 7-Eleven Japón ya eran gigantescas, y la operación japonesa se había convertido en una máquina extraordinariamente eficiente. Mientras tanto, en Estados Unidos la situación era exactamente la contraria. Los hermanos Thompson estaban pagando intereses del 18% y la deuda los estaba asfixiando. La empresa caminaba hacia el colapso. Finalmente, en 1990, Southland Corporation entró en bancarrota. La noticia llegó a Japón, y mucha gente pensó que los japoneses aprovecharían para comprar la empresa a precio de ganga. Sin embargo, la realidad era más complicada. Japón también estaba entrando en crisis. La burbuja económica japonesa comenzaba a explotar. La bolsa se desplomaba y el mercado inmobiliario empezaba a hundirse. Nadie estaba precisamente sobrado de dinero. Entonces llegó una llamada desde Estados Unidos. Los estadounidenses buscaban un comprador y querían que Suzuki interviniera. Suzuki entendió inmediatamente el problema. No quería hacerlo, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados, porque miles de tiendas japonesas dependían de la marca 7-Eleven. Franquicias, contratos, logística, proveedores e identidad corporativa estaban ligados a ese nombre. Si Southland terminaba en manos de otro propietario, nadie garantizaba que los acuerdos seguirían vigentes. De hecho, el riesgo ya se había manifestado antes. En 1987, Southland había vendido sus operaciones de Hawái y Canadá a la parte japonesa para obtener liquidez. Suzuki sabía perfectamente que la empresa estadounidense atravesaba graves dificultades. Por eso la compra no era solamente una expansión internacional, sino también una forma de proteger todo lo construido en Japón. En marzo de 1991, Aito Yokado y 7-Eleven Japan formaron un grupo inversor y pagaron aproximadamente $430 millones para adquirir el 73% de Southland Corporation. El tribunal aprobó la reorganización y Southland salió oficialmente de la bancarrota. Además, la operación incluía un premio adicional. Los japoneses obtuvieron amplios derechos sobre la gestión internacional de la marca, incluyendo territorios como Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Malasia y otros mercados asiáticos. La situación podía resumirse en una frase: el hijo terminó superando al padre. Un negocio nacido en Texas había terminado bajo control japonés. 80 años después de su nacimiento, 7-Eleven había cambiado de nacionalidad. En septiembre de 2005 se creó oficialmente 7-EI Holdings. La nueva estructura agrupó bajo un mismo holding a Ito Yokado, 7-Eleven Japan, Denny's Japón y otras subsidiarias del grupo. La idea era centralizar la gestión de todo el imperio minorista. Ese año, Toshifumi Suzuki tenía 72 años. Era presidente honorario y seguía siendo la figura más influyente del grupo. Sin embargo, aunque parecía el dueño del imperio, en realidad seguía siendo un ejecutivo profesional. El grupo no era suyo, ni una empresa familiar controlada por él. En ese contexto surgió una figura clave: Ryuichi Isaka. Había comenzado desde posiciones relativamente básicas dentro de la compañía, y con el tiempo fue ascendiendo por distintas áreas, incluyendo operaciones, gestión de productos y administración, hasta llegar a la presidencia. Durante su gestión, 7-Eleven Japón registró varios años consecutivos de beneficios récord. Desde cualquier criterio convencional, era un gran directivo, y los resultados financieros eran excelentes. Pero Suzuki no estaba satisfecho. Según él, Isaka no estaba creando nada nuevo. Aquí apareció el conflicto central. Suzuki consideraba que el mercado japonés estaba maduro y que el siguiente paso debía ser una transformación profunda. Quería convertir a 7-Eleven en algo mucho más amplio mediante servicios financieros, comercio electrónico, automatización, tiendas sin personal e integración digital. Su objetivo era pasar de ser infraestructura urbana a convertirse en infraestructura digital. Isaka tenía una visión distinta. Su filosofía era que aquello que funciona debe mejorarse. Prefería optimizar procesos, perfeccionar operaciones, aumentar la eficiencia y fortalecer el modelo existente. No buscaba una revolución, sino una evolución. El choque era inevitable. En febrero de 2016, Suzuki llamó a Isaka a su oficina con la intención de que renunciara voluntariamente. Pero ocurrió algo inesperado. Isaka se negó. Durante décadas prácticamente nadie había desafiado la autoridad de Suzuki dentro del grupo. Ante la negativa, Suzuki decidió llevar el asunto al Consejo de Administración para que fuera sometido a votación. Mientras tanto, varias personas comenzaron a visitar discretamente la residencia de Masatoshi Ito. Ito tenía entonces 92 años, estaba retirado y ya no participaba activamente en la gestión,
pero seguía siendo una figura enormemente respetada. Quienes lo visitaban le explicaban lo que ocurría dentro de la empresa, el estilo de gestión autoritario, las tensiones internas, las quejas de empleados y el descontento de los franquiciados. Ito prácticamente no respondió, guardó silencio, pero todos entendieron perfectamente lo que ese silencio significaba. En abril de 2016 llegó el momento decisivo. El consejo se reunió para votar. Originalmente, la votación iba a ser pública, pero un director independiente propuso que fuera secreta. Parecía un detalle menor, pero cambió completamente el resultado. Levantar la mano contra Suzuki requería valentía, votar en secreto requería únicamente sinceridad. El resultado fue de 7 votos a favor de destituir a Isaka, 6 en contra y 2 abstenciones. La propuesta fue rechazada y Suzuki perdió. Según el relato, representantes de la familia Ito votaron en contra de la destitución. Curiosamente, uno de los hijos de Suzuki habría votado a favor. Era una escena simbólica, 2 familias históricas del grupo sentadas en la misma mesa, apoyando posiciones opuestas en una auténtica guerra interna. Esa misma tarde Suzuki convocó una conferencia de prensa a la que asistieron más de 200 periodistas. Sentado frente a ellos declaró que, si incluso dentro de la empresa existían votos en contra, entonces había perdido su legitimidad. Acto seguido anunció su renuncia. Tras su salida, los medios japoneses le otorgaron un apodo honorífico y lo describieron como uno de los mayores innovadores de la historia del comercio minorista japonés, el hombre que había transformado una simple franquicia estadounidense en una potencia mundial. Después de la salida de Suzuki, Isaka tomó el control. Su estilo era muy diferente. Donde Suzuki imponía una presión extrema, Isaka aplicaba una gestión más moderada. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevos problemas. 10 años después, 7-E enfrentaba dificultades relacionadas con el exceso de negocios distintos, una estructura corporativa compleja, el deterioro del rendimiento en Norteamérica y un menor crecimiento general. El imperio se había vuelto demasiado grande y demasiado disperso. Entonces apareció un nuevo pretendiente, una empresa canadiense llamada Alimentation Couche-Tard. La compañía había sido fundada por Alain Bouchard en Quebec en 1980. Comenzó con una sola tienda, luego 2, luego 3. 40 años después operaba en más de 30 países y contaba con cerca de 17,000 establecimientos. Ya era uno de los mayores operadores de tiendas de conveniencia del mundo, aunque todavía estaba por detrás de 7-Eleven, y existía una forma de convertirse en el número 1, comprar 7-E. Ahora les tocaba a los japoneses defenderse, y resultaban mucho más difíciles de atacar que los hermanos Thompson en los años 80. En agosto de 2024, Couche-Tard lanzó una oferta de compra valorada en $38,600 millones. La respuesta japonesa fue inmediata. El precio era demasiado bajo. Los canadienses elevaron entonces la propuesta hasta aproximadamente $47,000 millones, equivalentes a unos $18,19 por acción. La prima ofrecida superaba el 50% respecto al precio previo de la acción, algo poco habitual en adquisiciones corporativas de semejante tamaño. Muchos fondos de inversión y accionistas de Wall Street comenzaron a presionar para que se iniciaran negociaciones serias. En septiembre ocurrió algo llamativo. El gobierno japonés clasificó a 7-E dentro de los sectores considerados sensibles para la seguridad nacional. La justificación oficial era que sus tiendas cumplían funciones críticas durante emergencias y desastres. Como consecuencia, cualquier compra relevante de acciones debía superar revisiones de seguridad nacional. Aunque esta explicación fue considerada cuestionable por algunos observadores, fortalecía claramente la posición defensiva japonesa. Los ejecutivos canadienses viajaron a Tokio para intentar abrir negociaciones. Según el relato, los japoneses respondían leyendo declaraciones preparadas, evitaban profundizar en cuestiones estratégicas y limitaban al máximo el acceso a información sensible. En otras palabras, negociaban sin negociar realmente. Además apareció otro argumento importante. Ambas compañías tenían una enorme presencia en Norteamérica, y una fusión probablemente desencadenaría una investigación antimonopolio masiva por parte de los reguladores estadounidenses. Los japoneses exigieron que los canadienses explicaran primero cómo resolverían esos problemas regulatorios. Couche-Tard incluso propuso mecanismos para asumir parte de los riesgos, incluyendo una posible compensación cercana a $1,200 millones si la operación fracasaba. Pero la respuesta japonesa seguía siendo la misma: ni sí ni no. Simplemente retrasar. Mientras tanto, surgió una alternativa. La dirección de 7-E exploró una posible compra por parte de la propia administración, mediante un management buyout. El objetivo era sacar la empresa de bolsa y preservar su independencia. Se buscó apoyo de fondos de inversión, pero el volumen de dinero requerido era tan gigantesco que el proyecto terminó colapsando. Aún así, demostraba algo importante: la dirección no quería vender. Finalmente, el 16 de julio de 2025, se produjo el desenlace. Couche-Tard envió una carta pública a Tokio en la que describía un año completo de negociaciones, reuniones, propuestas e intentos de diálogo. La carta terminaba con una acusación especialmente dura. Según los canadienses, la empresa japonesa había llevado a cabo una campaña deliberada de evasión y obstrucción. Poco después, retiraron oficialmente la oferta, y la operación murió. Formalmente, Japón había ganado la batalla porque logró impedir la adquisición. Sin embargo, quedaba una pregunta fundamental: ¿cuál fue el precio de esa victoria? Los problemas seguían presentes. El negocio norteamericano continuaba debilitándose. El grupo seguía necesitando reformas. La estructura,
corporativa permanecía siendo compleja, y los franquiciados continuaban reclamando cambios, y la gran pregunta que Suzuki había planteado décadas antes seguía sin respuesta. ¿Cuál es el próximo paso para la tienda de conveniencia?